Buenas tardes a todos los aquí hoy presentes. Para dar continuidad a este evento académico, les vamos a dar nuevamente la bienvenida a lo que es el tercer Congreso del Nuevo Derecho Privado Argentino. Ahora sí, para dar inicio al panel que hoy nos convoca, el panel de Derecho Comercial, en el cual van a estar disertando el doctor Horacio Reutemann y el doctor Héctor Alegría. Primeramente, en esta oportunidad les voy a presentar quién va a ser la moderadora de este panel, la doctora María Silvia Gómez Bausela. Ella es abogada, mediadora, magíster en comercialización internacional, especialista en derecho comercial y área en derecho bancario, autora de obras y publicaciones sobre derecho comercial, disertante en eventos académicos nacionales y extranjeros, profesora titular de Derecho Comercial 1 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora adjunta de Sociedades en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la UNL, profesora de posgrado de la UNN y la UNR, y además es también exsecretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, exdirectora de Desarrollo Productivo y exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es directora general de la Inspección de Personas Jurídicas en la provincia de Santa Fe. Y ahora sí, sin más preámbulos, le concedo la palabra a la doctora María Silvia Gómez Bausela. Muchas gracias. Buenas tardes. En una primera instancia voy a agradecer a los organizadores de este prestigioso evento que me hayan convocado para moderar en este panel de lujo de comercialistas tan prestigiosos como los que tengo a mi lado y en celebración de estos 25 años de la revista de la editorial Rubin Sali Culsoni, una editorial local, lo cual hay que destacar por el esfuerzo y la trayectoria, no solamente de los grandes juristas que participan de la revista, sino de esta continuidad, de esta presencia en todo el país. Me acompañan dos grandes del derecho comercial, dos maestros comercialistas. Por un lado, el doctor Héctor Alegría. No puedo leer este extenso currículum por una razón de brevedad, pero bueno, el doctor Alegría es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es académico titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ha trabajado en distintas universidades de hermanos países de Latinoamérica y dentro de los premios voy a mencionar uno solo, fue premio CONEX del año 2006, entre otros, es profesor emérito de la UBA, es profesor honorario de varias universidades nacionales e internacionales, entre ellos es profesor de esta casa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Ha participado de las distintas comisiones de unificación de los códigos o de las legislaciones civiles y comerciales a lo largo de los años. Ha sido o es presidente del Instituto Legislativo y quiero detenerme en dos menciones más que me parecen harto elocuentes para destacar la trayectoria del profesor Alegría. Más de 150 trabajos en revistas del país y de la República Argentina y más de 700 conferencias dictadas a lo largo de su extensa trayectoria. También, y terminando mi presentación del doctor Alegría, ha sido elegido por la revista Chambers & Partners como uno de los 100 abogados más importantes del mundo, y lo tenemos aquí en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Esta elección fue en Londres en el año 2000. También comparten el panel el doctor Horacio Reutemann, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, académico de número de la Academia Nacional de Córdoba. El profesor Reutemann es también, como en el caso del doctor Alegría, profesor de distintas facultades y escuelas de leyes, tanto de la República Argentina como del extranjero. Ha sido presidente del Superior Tribunal de Córdoba, ha sido fiscal de la provincia de Córdoba y también autor de numerosas obras y publicaciones, entre otras, para mencionar la última, del Semanario Jurídico, y es actualmente también director del Máster en Derecho Empresarial de la Universidad Siglo XXI.
El tema del panel de hoy es responsabilidad de los administradores. Yo voy a hacer una breve introducción antes de dejar a los panelistas. Y yo, cuando vi el tema propuesto, me planteé, esto es un tema clásico, responsabilidad de los administradores. Un tema clásico, pero un tema que después de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y a la luz de la teoría general de las personas jurídicas ha sido transversalizado y abarca a todas las personas jurídicas privadas en la República Argentina. Entonces siempre hay una vuelta y una mirada nueva. Y tengo una imagen, una frase que me parece importante traerla aquí como comparación. Uno de los autores de la Ley de Sociedades, el doctor Carlos Suárez Anzorena, hablando de otro tema, de un gran tema de la teoría general del derecho, como es la personalidad jurídica, decía que el tema de la personalidad jurídica era uno que estaba en una constante tensión dinámica. Y me parece que la responsabilidad de los administradores, también está en una constante tensión dinámica, porque las aristas son múltiples, porque no está dicha la última palabra, porque esta reforma que, por ejemplo, nos trae un parámetro general de responsabilidad de los administradores en el 160 y que llega a asociaciones civiles, un poco por defecto profesional, por mi función en la inspección de personas jurídicas, llega al 186 con una remisión a la Ley General de Sociedades. O sea, hay una gran cantidad de nuevas posibilidades de análisis de este tema clásico, responsabilidad de los administradores. Entonces, este tema clásico es un tema con total vigencia como todos los clásicos. Así que ahora sí lo dejo al doctor Reutemann, que va a comenzar su exposición. Bueno, muchas gracias. 25 años no han pasado en vano y la prueba han sido estos 2 días de confraternidad, de homenajes, de alegrías, de recuerdos. Les quiero referir, entre las muchísimas anécdotas que hemos vivido en estos años, lo que probablemente haya sido la única pelea o la única disputa grande que hubo en el seno de la revista. Nosotros nunca tuvimos discrepancias, los 9 nos hemos llevado realmente como hermanos durante todo este tiempo, pero ocurrió que cuando se terminó de redactar el proyecto del año 1998, hubo una conferencia en Jujuy en la que hubo alguna mala interpretación y el doctor Moset Iturraspe, particularmente conmigo, además con otro de los miembros de la revista, se disgustó enormemente. Y nos retiramos el saludo y durante mucho tiempo, hasta 2 años más tarde, el asunto fue bastante complicado. La relación era tensa, no afectó el desarrollo de la actividad intelectual, pero era difícil entenderse con un director con el que no teníamos diálogo. Hasta que vino Francisco Galgano a la Argentina y lo llevamos a Bariloche y tuvimos la oportunidad de disertar juntos. Y entonces se me ocurrió a mí preguntar en una clase como la de hoy, en una conferencia como la de hoy, cuál había sido la disputa que habíamos tenido, porque ni Jorge se acordaba de lo que habíamos discutido, ni yo tampoco. Es decir, nos peleamos y nunca supimos exactamente cuál era el motivo de la disputa. Él me refrescó, desde la platea me refrescó lo que había sido el motivo de la discrepancia y bueno, yo le di mi explicación y de allí salió esta frase de que cuando hay 2 abogados hay 2 opiniones, pero si son profesores hay 3. Y efectivamente eso era lo que había pasado. Veníamos por caminos distintos y nunca nos podíamos entender. Realmente eso fue un acto muy simpático porque Jorge inmediatamente se sintió muy satisfecho, muy contento, y al poco tiempo recibí un regalo que debe ser uno de los más importantes que yo recibí en mi vida. Yo tengo una pequeña colección de libros antiguos en los cuales he logrado recopilar prácticamente todas las ediciones del Código Civil y del Código de Comercio desde las originarias. La única que me falta es la auténtica del Código que se acaba de sancionar, porque de esa no se hizo una publicación oficial. Pero de todas las demás, tengo la de Nueva York, la de Connie, todas. Entonces, Marcela, la esposa de Jorge Moset,
me mandó un libro en el cual que ella había logrado salvar de la biblioteca de un tío de ella, que era Florentino Zapata, que era un famoso jurista que hubo acá en Santa Fe, que despechada su mujer porque lo había encontrado con un amante, le incendió la biblioteca. Y ellos lograron rescatar de esa biblioteca este ejemplar de este libro, y este libro todo chamuscado en los costados porque tiene los signos de la quemazón, es nada menos que la colección completa de la Gaceta Mercantil, es decir, la colección completa del primer boletín oficial que hubo en la República Argentina. Bueno, lo conté a esto porque, como esta, hay muchísimas anécdotas, no de peleas, sino de amistad. Esta fue lo que selló definitivamente una amistad, y si ustedes no lo saben, realmente Jorge es uno de mis amigos íntimos. De manera que esta es una de las tantas cosas que pasaron en el curso de la vida de la revista y que tiene tanta significación y sentido como la obra que hemos hecho, lo que hemos aprendido y hemos cultivado entre todos nosotros. Esta noche tenemos un panel de lujo, porque nuestro director es el que va a dictar la conferencia. Yo apenas sí voy a hacer la referencia a lo que es el tema, la responsabilidad de los administradores. No voy a abordar exactamente el tema, sino que quiero plantear cuál es el aporte que el derecho mercantil ha hecho a esta nueva imagen que tenemos del derecho privado. Y es muy importante. Alguna vez Atilio Alterini dijo que había una comercialización del derecho civil. Si eso es cierto, en esta materia es donde se manifiesta más claramente. En el Código Civil no había ninguna norma sobre responsabilidad de los administradores, ni siquiera había normas generales sobre la persona jurídica. Había apenas una referencia por exclusión. Se recuerdan ustedes que las personas jurídicas eran todas aquellas que no eran personas humanas. Y si hoy se leen las disposiciones que han sido incluidas en el Código sancionado, vamos a ver de que el gran aporte para la construcción de la teoría de la persona jurídica viene de la Ley de Sociedades. Prácticamente se han sintetizado las primeras normas de la Ley 19.550 en lo que constituye hoy la definición de la persona jurídica. Se toma acá el contrato plurilateral, el centro de imputación diferenciado, domicilio, objeto, etc. Es decir, la construcción de la persona jurídica hoy está hecha y modelada sobre la gran experiencia que tuvo en nuestro país el desarrollo de una de las leyes más importantes, de las dos leyes grandes importantes que se sancionaron en el año 73, como ustedes saben, que fue la Ley de Concursos y la Ley de Sociedades, que cambiaron la dinámica de estos dos institutos. Bueno, la teoría de la persona jurídica se empezó a estudiar en profundidad en nuestro país a partir de la sanción de la Ley 19.550. ¿Qué se introduce en el Código Civil? Se introduce un tema muy importante que no estaba presente con anterioridad, que es que las personas jurídicas obran, respiran, se relacionan con el mundo a través de un sistema orgánico, es decir, se trasladó la teoría del órgano a lo que antes no era conocido en el ámbito del derecho privado, y eso es muy importante. Y esa vinculación de estos órganos con la persona jurídica es contractual por un lado y es funcional por el otro, y esto trae aparejado el régimen de premios y castigos, especialmente el de castigos es el que nos interesa a nosotros examinar en torno al tema de la responsabilidad. Se traslada también el sistema general de que los administradores son solidariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de la ley, el estatuto, el reglamento. Allá se habla de los directores. En la Ley de Sociedades hay una pequeña insuficiencia, y es que el tema de la responsabilidad de los administradores está tratada en dos normas, la del artículo 59 que habla de la diligencia y la lealtad del buen hombre de comercio, y luego el único lugar en donde esto es tratado específicamente es en la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima. Esto ha quedado, con el paso del tiempo, ha quedado obsoleto en el sentido de que cuando se reformaron las sociedades de responsabilidad limitada, una norma que está 100 artículos antes remite a uno que está 100
lugares después, es pésima técnica legislativa, y para el resto de las sociedades esto no ha sido trascendente, porque estas sociedades no son importantes, pero el resto de las sociedades no hay un régimen de responsabilidad. Veremos al final, voy a decir 2 palabras sobre algo que quedó sin poder introducirse ni en el proyecto del 98 ni en el actual código sancionado relativo a temas comunes. La otra innovación importante que se introduce, y esto no viene del derecho mercantil, sino que fue una construcción que se hizo en el proyecto del 98, es el orden de prelación en la aplicación de las normas. Y el orden de prelación en la aplicación de las normas es muy importante porque ayer el doctor Lorenzetti habló de la convivencia de los microclimas con las normas generales, y este es uno de los casos de la convivencia del microclima, es decir, de los organismos individuales, que el ordenamiento societario, entre otros, con las normas generales. Pero estas normas generales son muy importantes porque son aplicables no solo, como dijo la doctora recién, a las personas jurídicas sociedades, sino a todo el elenco amplio de personas jurídicas que ahora están perfectamente numerados: mutuales, fundaciones, cooperativas, y el consorcio propio horizontal, que también se introdujo con las discrepancias si esto es una persona jurídica o no. El orden de prelación de las normas tiene importancia y trascendencia en cuanto al aspecto societario, porque primero se aplican, el orden que se ha establecido en el Código es primero las normas de la ley especial, después las previsiones del contrato, después las normas supletorias de la ley especial y, en cuarto lugar, recién las normas supletorias de este Código. Es decir, que todo lo que estamos analizando para aquello que tenga un régimen especial, mutuales, cooperativas, sociedades, tiene primero prevalencia la norma especial. Y vamos a ver que en materia de responsabilidad hay un pequeño conflicto, que es el que quiero señalar y que creo que es el único tema importante que yo voy a abordar en este relato de qué es lo que ha acontecido en el tránsito entre las dos legislaciones. Bueno, todo lo demás ha sido incorporado tal cual fue desarrollado en el derecho mercantil: responsabilidad solidaria ilimitada, con una pequeña salvedad, valoración de la conducta, es decir, cuanto más se exige, cuanto más sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento, es más lo que le tenemos que exigir a esta persona. La confianza especial, la teoría de la causalidad adecuada, tal cual ya había sido incorporada por la ley 17711, ahora también hay que correlacionarla con todas estas normas. Y se superan 2 problemas que había dentro del viejo ordenamiento: el tema de prescripción, cuál es la prescripción de la acción de responsabilidad, que es 3 años ahora específicamente, que se aplica la norma especial de prescripción de responsabilidad civil de 3 años, y que antes teníamos toda la discusión si era 2 años y era extracontractual, o si era 10 años y era contractual. Bueno, ni muy poco ni muy mucho, quedamos en 3 años con el 848 del Código de Comercio, pero lo que no se solucionó ahora y que no estaba solucionado antes, ¿desde cuándo? El 10 acuo del comienzo del plazo de prescripción sigue siendo una incógnita que no ha sido revelada ni para las personas jurídicas en general ni para la sociedad. Sobre eso hubo una suerte de acuerdo doctrinario y que luego trascendió a la jurisprudencia, y es que desde el día de la asamblea que debió tratar el acto de que se trata, y si la asamblea no se hubiera celebrado, desde el último día en que la asamblea podía haber celebrado, es decir, vencido el ejercicio, los 4 meses posteriores que la asamblea tiene que celebrarse, ahí comienza el cómputo del plazo de la prescripción. Me imagino que nos pondremos de acuerdo, jueces, abogados y los que tenemos que disputar, en que este es el comienzo del cómputo más razonable. Ese es un tema que no está resuelto dentro del ordenamiento. Sí se ha resuelto otro, para aquellos que defendemos directores normalmente o que atendemos personas jurídicas, no nos gusta la norma como se ha establecido, pero creo que es justa y es razonable, y es que se interrumpe el curso de la prescripción mientras la persona se encuentra en funciones. Esto ha venido del derecho público, esta teoría que hoy se escucha todos los días, de que mientras uno está en el cargo puede obstaculizar el desarrollo de la investigación, y por eso el plazo de prescripción comienza recién con el cese y con estas digresiones que hice sobre el día en que tendría que comenzar a computarse el plazo. Con respecto a la solidaridad ilimitada, dije que iba a ser una salvedad. En la ley de sociedades hubo un gran progreso en el año 1983 con la reforma, cuando se introdujo
la responsabilidad específica de asignación de funciones a algún director. Y eso significó como progreso en el desarrollo de esta materia, de que se dejara de pensar de que por el hecho de ser director se respondía en una suerte. Ha habido un colega nuestro muy respetable, pero que creo que está equivocado, que llegó a decir que hay una responsabilidad objetiva de los directores que integran el órgano. Y no hay tal, la responsabilidad es netamente subjetiva. Y esta norma, que no alcanza a decir de que cada uno responde por el acto que ha realizado individualmente, porque la ley habla de solidaridad, es la norma que llevó al doctor Fargosi, que escribió el prólogo, no el prólogo, una presentación de la reforma de la 22.903 publicada en Anales de Legislación Argentina, llevó a decir, esta es la forma en que lleguemos a un carácter netamente subjetivo y que cada uno de los administradores responda o directores responda por el acto que ha realizado. Fíjense que esto es tan trascendente que la legislación italiana, que se modificó en el año 2003, copió, literalmente, sin decir de dónde, pero se sacó de este invento argentino que venía de la ley del año 83, copió la norma. Y todos los autores italianos que no sabemos quién lo hizo, sabemos quiénes integró la Comisión de Reforma del Código Civil italiano, pero todos los autores que comentaron la introducción de esta asignación de funciones, la norma es literalmente igual que la nuestra. Todos dijeron, este es el sistema por el cual la responsabilidad no se expande, sino que la responsabilidad es subjetiva y atribuible a una sola de las personas. Es decir, que no estaban desacertados los que pensaron, aunque la norma no nos redondea totalmente. Lamentablemente ahí nos quedamos cortos en el 98, pero todas estas normas fueron redactadas en el año 98, y tenemos que confesar que nos olvidamos de incluir la limitación de responsabilidad, la atribución personal de responsabilidad. Y esto pasó sin filtro al Código Civil, lamentablemente, y esa norma, que fue un progreso en el año 83, hoy no se ve reflejada para todo el resto de las personas jurídicas. Esa era la primera observación que quería señalar. El otro tema, y con esto prácticamente voy a concluir, para que el doctor Alegría nos haga la exposición sustancial sobre este tema, es que así como está claro, muy claro, el orden de prelación de las normas en la aplicación del código o de las normas generales con relación a las normas especiales, hay una contradicción muy grande, y esto no viene del proyecto del 98, así que en eso nos podemos sentir absolutamente liberados. Esto es un invento y una creación de la Comisión, en el cual establece que el Sistema General de Responsabilidad Civil ya no tiene la prelación normativa del artículo 150 que refería yo recién, sino que por el contrario, las normas de la responsabilidad civil se aplican en conjunto, las del Código Civil con las de la ley especial. Y esto habla el artículo 1709 de este orden: normas indisponibles de este Código y de la ley especial en paridad de situación. Las de la autonomía de la voluntad, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias de este Código. Es decir, que conviven los dos regímenes y no hay prevalencia de uno sobre el otro. En materia societaria no va a haber ningún inconveniente. Esto no va a traer ningún inconveniente, porque no hay normas especiales que mitiguen la responsabilidad por dolo o por culpa. Van a ver cuál es el kit de la cuestión cuando lo refiera enseguida. No hay una distinción, sino que el sistema de responsabilidad en materia societaria se integra, siempre se integró antes con el 1109 y con el 1113 y el resto de las normas, y ahora con este conjunto de normas. Pero hay un solo caso que no está precisamente en el derecho societario y que es muy complicado. Y ese caso está dado en la Ley de Concursos, en el artículo 173, en donde la responsabilidad concursal se materializa cuando el administrador o los directores o los representantes, etcétera, hubieran obrado con dolo. Eso se reformó en el año 1995 a una norma que
venía de la ley 19.551 y que no precisaba exactamente si era dolo o culpa lo que se requería en la conducta del director, y todos estuvimos de acuerdo en interpretar que el dolo que se exigía para que hubiera responsabilidad concursal era el que surgía del viejo artículo 1072, el que a sabiendas y con la intención de dañar la persona y los derechos de otro. ¿Qué ha ocurrido hoy? Hoy las dos normas están, la del 1109, la del 1113, la del 1072 está, pero además se ha introducido en el dolo la figura esta que viene del derecho penal o el que obrare con manifiesta negligencia por los intereses de otro, es decir, una suerte de dolo eventual que coloca en una situación intermedia entre la culpa y el dolo la responsabilidad que se le atribuye a la agente causal del daño. Y entonces la pregunta es si las normas se aplican no por prelación, primero las de la ley especial y luego las de este código, sino que por el contrario en materia de responsabilidad las normas indisponibles y de la ley especial se aplican en conjunto. Quiere decir que el Código Civil en esta materia ha reformado la ley de concursos, y nosotros creemos que no, porque el espíritu originario que llevó a la modificación de la norma fue a sabiendas y con la intención de dañar la persona o los derechos de otro. No era el propósito tener una figura intermedia entre la culpa y el dolo. Y digo que esto es muy importante porque en materia concursal siempre va a ser muy fácil, como siempre estamos hablando de la crisis, de la quiebra, de la empresa que se ha deteriorado, encontrar un culpable para poder atribuir la responsabilidad va a ser muy fácil si no hay una conducta específica que se le pueda atribuir a la gente, sino que por el contrario el incumplimiento, la manifiesta negligencia o el haber tenido desprecio por los intereses generales de la comunidad. Esta es uno de los temas de tensión que se refería recién, y me parece que en esto vamos a tener que construir o volver a construir doctrina de la misma forma que desde el año 1973 hasta el 95 logramos introducir ese concepto que luego recogió la 24.522. Bueno, como ven, uno habla por los defectos de la especialidad y trata de exteriorizar los temas por donde más le duele, ¿no? Quiero hacer una última referencia y con esto concluyo. Otra de las normas importantes que se incluyó en el año 1998 fue a instancias del doctor Alegría, él trajo la propuesta exactamente al seno de la comisión, y era que cuando los administradores en el desarrollo de y esta es la razón por la que yo pedí hablar antes, para contarles esto, los administradores no tienen la suficiente racionalidad en el manejo del acto que se les ha confiado y ejercen un voto de obstrucción o están en paridad de condiciones y no pueden llegar a adoptar ninguna decisión, el doctor Alegría trajo al seno de la comisión dos fallos que él conocía muy bien, y yo reconozco que yo los ignoraba totalmente en ese momento, en el cual dos jueces de la capital federal y luego dos cámaras habían resuelto que si la sociedad no podía resolver el problema en el seno del directorio y tampoco lo podía resolver en el seno de la asamblea de accionistas, porque siempre estaba o el voto de obstrucción en uno de los casos, el voto del empate era en el otro, esta sociedad lo que no merecía era continuar vigente. Y después de una gran discusión, una discusión muy grande en la que participaron los civilistas, principalmente no terminaban de entender el tema, la solución que se arbitró en el proyecto del 98 culminaba después de una serie de pasos, el presidente, la asamblea, llamar, convocar, etc. El juez tenía la facultad de disolver la sociedad. Y esa norma, a mi juicio, me pareció que era revolucionaria, porque esto que no se puede lograr en la materialidad de los hechos, cuando los directores están reunidos, o los socios, o los participantes de la sociedad no pueden resolver porque no quieren resolver. Ante la inminencia de la disolución, es decir, de una sanción tan drástica, van a encontrar la forma de solucionar sus problemas como se encuentra la solución de los problemas en las personas que no se entienden. La norma ha sido trasladada exactamente al código, pero ¿saben lo que han hecho?
se omitió, y nadie sabe, entre estos tantos cortes de tijera que ha tenido en el traspaso del ordenamiento por los diversos lugares donde pasó, se omitió el último inciso, el que ordenaba la disolución, que era lo más importante del aporte de nuestro maestro. Porque ahora la norma lo único que hace es introducir un concepto de litigiosidad. Primero no se pone de acuerdo en el directorio, después no se pone de acuerdo en la asamblea, después no se ponen de acuerdo en la discusión y después van a litigar. Y el juez, para poder llegar a dictar la resolución, va a tener que hacer un enojoso y largo pleito en el que demuestre la razón de ordenar la disolución. En cambio, antes tenía la norma a flor de labio. Cuando le traían el incumplimiento de todos los pasos, lo único que tenía que hacer es simplemente, con un breve trámite, de ordenar la disolución. Como ven, el tema, tal cual se dijo hoy, es fascinante, da mucho para estudiar y creo que tenemos todavía un amplio terreno para construir. Y con esto yo he hecho mi pequeño aporte y creo que tenemos que escuchar al doctor.